Gracia y paz, hermanos, del Señor Jesucristo. Le doy gracias al Señor por concederme la oportunidad de estar en medio de los hermanos, de poder compartir con los hermanos en comunión y también poder compartir su palabra. Amén. Pensábamos con mi esposa si todavía clasificábamos en este grupo de los jóvenes. Siempre que uno va creciendo, uno como que va subiendo la barra de lo que es ser joven, ¿no? Uno queda a los 15, uno piensa que hasta los 18, cuando llega a los 18, hasta los 20 y así va subiendo. Ayer nuestro hermano ya subió la barra hasta los 40, o sea que todavía tenemos un buen espacio en medio de los hermanos. Y le damos gracias al Señor por eso, le doy gracias porque nosotros los que llevamos de pronto un poquito más de tiempo en medio de los hermanos, fuimos muy edificados en medio de campamentos como estos, en medio de campamentos en los que escuchamos la palabra del Señor, en la que compartimos con los hermanos mayores, en los que los hermanos que habían caminado un poquito más podían compartirnos de sus experiencias y prepararnos también para lo que venía. ¿Amén? Siempre el camino del Señor es un camino que va hacia adelante y los que van un poquito más adelante pueden ayudarnos a prepararnos, ¿amén?, para lo que viene, las batallas que van llegando en nuestras vidas, que parece que no van a llegar, pero que tarde o temprano tenemos que enfrentar, y le damos gracias al Señor porque nos dé de su provisión a su tiempo. Amén. Quizás muchas de las cosas que se enseñan no son para algo que nosotros pensemos que es inmediato ahora, pero que el Señor sí sabe por qué nos las da. Amén. Así es de que si a veces escuchamos algunas palabras que creemos que no nos tocan ahora todavía a nosotros, no las dejemos a un lado, sino más bien atesorémosla, porque es la provisión que el Señor nos puede estar dando para lo que viene en nuestra vida más adelante. Amén. Más nosotros como jóvenes tenemos que aprovechar el tiempo que el Señor nos da, esa preparación, esa provisión que el Señor nos da por medio de su palabra, amén, por medio del depósito que Él ha dejado. Amén. Entonces, tenía en mi corazón, hermanos, compartir algo de la palabra con los hermanos y quisiera entonces que me acompañaran en sus Biblias. Vamos a leer inicialmente 4 pasajes muy rápidamente, no vamos a entrar a detallar cada uno de ellos, pero solo para dar un panorama, digamos, inicial y para que eso nos sirva como base a lo que tengo como en el corazón poder compartir con los hermanos. El primer pasaje está en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, y luego vamos a leer otros pasajes en el libro de Mateo también. Si quieren podemos buscar los 4 pasajes de una vez para poderlo leer más de corrido. En el capítulo 4 de Mateo, sin perder Daniel 3, también en el libro de Colosenses, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, luego les doy los versículos y finalmente en el libro de Apocalipsis. Es un poco más fácil. Entonces iniciemos por el libro de Daniel. Amén. En el capítulo 3. Perdón, hermanos, es en el capítulo 2. Dice así, Daniel capítulo 2, desde el verso 37, dice así. Está hablando Daniel, interpretando el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, ¿amén?, que era el rey de Babilonia. Dice: tú, oh rey, esto es el rey Nabucodonosor de Babilonia, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido.
Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora pasemos entonces ahí a Mateo capítulo 4. Un solo verso, vamos a leer de allí, está en el verso número 17. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13. Sí. El cual nos ha librado, refiriéndose al Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y terminemos con Apocalipsis, en el capítulo 19. Apocalipsis 19, desde el verso 11, dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una roja teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En estas escrituras, hermanos, que nosotros leímos aquí, nos damos cuenta que todos están relacionados con un aspecto de la palabra de Dios, y es un aspecto que los hermanos han venido también mencionando en las enseñanzas que se han venido dando en este campamento, y es el aspecto relacionado al reino de Dios. Como los hermanos bien han compartido acá, cuando Dios creó al hombre, cuando lo hizo a su imagen y a su semejanza, Él quiso hacerlo de esta manera para que el hombre pudiera participar con Él de algo que solamente Él ha tenido eternamente, y es el señorío, el reino, la autoridad. Él, el Padre, juntamente con su Hijo y con el Espíritu Santo, han tenido la supremacía, han tenido el reinado desde la eternidad y por la eternidad. Amén. Pero Él decidió entonces hacer una creación y también hacer una criatura que es el hombre, y a esa criatura que es el hombre en amor, hacerlo a su imagen y conforme a su semejanza. Amén. Y por ser Él a su imagen, hacerlo conforme a su imagen y a su semejanza, por tener esa conformación el hombre, entonces era posible que el hombre pudiera participar con Él de su señorío. Amén. Por eso le dice entonces: y señoree sobre toda la creación. Amén. Sobre los aves, sobre los peces, sobre todo lo animal. Amén. Sobre todo lo que Dios había creado, Dios delegó entonces, ahora había hecho partícipe a ese hombre que había creado de su reino, de su señorío, de su autoridad. De manera que cuando nosotros vemos el propósito de Dios cuando creó al hombre, era justamente que hubiese un reino en el cual Dios, que es el Rey, su Hijo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pudiera compartir su señorío juntamente ahora con el hombre. Dios le delegó al hombre que señoreara sobre la creación que Él había hecho. Antes no había creación, no había nada, solamente estaba Dios con su Hijo. Amén. Y por el Espíritu. Pero luego Dios decidió crear. Y el señorío que Dios tiene de eternidad a eternidad
quiso delegarlo compartidamente con el hombre, de manera que ahora el hombre era el que podría representar, como ya lo mencionaron también aquí los hermanos, el reino de Dios en su creación. El hombre era el canal por medio del cual Dios establecería su reino, ya no solamente en los cielos como siempre lo ha hecho, sino que también en su creación, aquí mismo en la tierra. Entonces el hombre era el canal, era el responsable de que el reino de Dios fuese establecido en la creación que Dios había hecho. ¿Amén? Dios quería compartir su reino con el hombre. Pero sabemos lo que ocurrió, la caída. Hoy nuestro hermano Juan compartió acerca de esto. ¿Amén? Vino la caída del hombre y junto con la caída entonces el hombre perdió su imagen, la semejanza de Dios fue trastocada en el ser del hombre y entonces también por ende al no poder permanecer en esa composición que Dios le había dado a él, de ser hecho conforme a su imagen y a su semejanza, entonces también perdió el gobierno, ¿amén? El reino. Y el reino entonces fue socavado por el enemigo de Dios, que es el enemigo, su enemigo Satanás, ¿amén? Que quiere oponerse entonces a que Dios establezca su reino aquí también en la creación, aquí también en esta tierra, sobre todo lo que él había creado. ¿Amén? Entonces comenzó una posición entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Amén? Y es lo que leímos allá en Daniel. Toda la historia de los hombres entonces ha sido esta lucha, esta batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Amén? Y entonces Dios le muestra a Nabucodonosor este sueño y por medio de Daniel interpretó el sueño. Todos estos reyes, estas civilizaciones que se establecieron a lo largo de la historia de los hombres, no son otras cosas que reinos que se han venido pasando de mano en mano. Amén. Reinos no conforme el reino de Dios, ¿no? Sino conforme el reino de las tinieblas. Dios quería tener un único pueblo. Dios no quería que hubieran muchos pueblos sobre la tierra. No, Él quería que fuera un único pueblo, su pueblo. Amén. Y no quería que existieran reyes. No, Él quería que existiera un único rey. Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y un único pueblo, y todos disfrutando y participando de su reino. Amén. Pero por causa de la caída, entonces Satanás empezó a sembrar en el corazón de los hombres que fueran reyes también. Amén. Que fueran reyes, que establecieran reinos y gobernaran sobre los pueblos. Y entonces ahí vemos la institución de diferentes reinos a lo largo de la historia, como le presenta Daniel ahí en este sueño, interpretando el sueño de Nabucodonosor. Entonces él muestra cómo hay diferentes reinos y cómo la historia se han ido pasando de reino en reino, amén, de civilización en civilización. Pero dice que iba a llegar un punto en este sueño en el que algo pasaría, en el que una piedra que había sido cortada, no con mano humana, vendría y despojaría de todo el poder a esos reinos. Amén. Que sería cortada y que vendría a desmenuzar todo lo que esos reinos han querido venir edificando. Todo lo que ha avanzado en el reino de las tinieblas, vendría una piedra no cortada con mano humana y vendría y entonces heriría en los pies de esta estatua, de esta imagen vista por Nabucodonosor, que es la historia de todos los imperios, y entonces dice que se establecería un reino que no tendría fin. Amén. Y que ese reino llenaría toda la tierra. Amén. Entonces ahí vemos desde ese momento que lo que Dios quiere hacer es recuperar el reino aquí en la tierra, recuperar el propósito que Él tuvo desde siempre de tener un pueblo y de que ese pueblo sea su reino y en el cual Él pueda reinar y gobernar. Amén. Entonces luego vemos más adelante que cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, Él comenzó en su ministerio y cuando iba a comenzar su ministerio, entonces Él comenzó a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Amén? O sea, toda la historia hasta el Señor Jesús había sido el reino de las tinieblas, ¿amén? Avanzando, gobernando, quitándolo de Dios, ¿amén? Y estableciendo lo de Satanás en medio de los hombres. Pero llegó un momento en el que Dios envió a su Hijo y el Señor Jesucristo es esa piedra que fue cortada no con mano humana y que vino a desmenuzar todo lo que el enemigo de Dios había querido instaurar. Entonces por eso el Señor cuando comienza su ministerio empieza diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él nunca perdió el señorío en los cielos. Ahora ese reino que estaba allá, que Satanás había querido ocultar a los hombres, que Satanás había querido engañar a los hombres haciéndoles creer que Él mismo era el rey o que nosotros mismos como hombres somos los reyes, que somos los que tenemos el gobierno, el poder. Ahora el Señor Jesús viene a mostrarnos el verdadero rey
y viene a mostrarnos el verdadero reino, el reino del Hijo de Dios, el reino del Dios verdadero, el reino del Rey verdadero. ¿Amén? Entonces el Señor comienza a decir que Él viene a mostrarnos el reino de los cielos. ¿Cómo es el verdadero reino? Todos los reyes habían instaurado sus reinos, habían instaurado sus culturas, habían instaurado sus economías, habían instaurado sus modelos de sociedad, pero aquí estaba el Hijo de Dios diciéndoles: ahora yo he acercado a ustedes el reino de los cielos. Amén. Y luego más adelante, entonces, en Colosenses leímos que nos dice que el Señor Jesucristo vino a mostrarnos el reino de los cielos, pero no solamente eso, sino que además Él hizo una obra en nosotros para que nosotros pudiésemos ser trasladados ahora del reino de las potestades de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. O sea que ahora nosotros, como hijos de Dios, Él ha hecho una obra maravillosa en nosotros. Hoy el hermano nos hablaba de la salvación que el Señor nos ha dado. Y esa salvación incluye no solamente el que nos haya perdonado de los malos pecados que nosotros habíamos cometido durante toda nuestra vida. No solamente incluye eso. Incluye también, además, que Él nos ha trasladado, nos ha cambiado de posición. Nuestras vidas, antes de tener al Señor Jesucristo, estaban siendo gobernadas por las potestades de las tinieblas. ¿Amén? ¿No era eso nuestra vida antes? Claro que sí. ¿Amén? Nuestra vida era una vida llena de tinieblas, ¿amén? Apagada por los pecados, por la tristeza, por la angustia, por la desesperanza. No sabíamos para qué vivíamos ni por qué estábamos aquí. Amén. No teníamos ninguna esperanza de vida. Así eran nuestras vidas, así eran nuestras familias. Amén. Pero de pronto conocimos al Señor Jesucristo. Y ese conocerlo y el haberle recibido y el que Él nos perdonara, también implica que nos ha trasladado a su reino. Amén. Al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces ahora todos nosotros, hermanos, pertenecemos a este reino que está siendo instituido por Dios. Amén. El reino verdadero, el reino del Hijo de Dios. Ahora el Señor tiene que comenzar un trabajo con nosotros. Amén. Y es hacernos ver y comprender qué es ese reino. ¿Qué principios operan en ese reino? ¿Amén? ¿Cuál es la cultura que Él quiere establecer en medio de ese reino? ¿Amén? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Cuáles son sus normas? Porque de todo eso se constituye un reino. ¿Amén? Cuando reinaban los griegos, entonces ellos establecieron su cultura, sus filosofías, sus modelos de gobierno, sus modelos de autoridad. Amén. Pero Dios no quiere trabajar con el reino de los griegos, Él quiere trabajar con el reino de su Hijo. Y nosotros no pertenecemos a ese reino, amén, sino que ahora pertenecemos al reino del amado Hijo de Dios. Y si nosotros pertenecemos, si hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, es necesario entonces, y en ese trabajo es que estamos, es que nosotros podamos conocer qué implica ese reino. Amén. ¿Cuál es su constitución? ¿Cuáles son sus normas? ¿Amén? ¿Cuáles son sus principios? ¿Qué principios operan en el reino de Dios? Porque si nosotros no comprendemos bien los principios, las normas que operan en este reino, vamos a caminar de una manera incorrecta en el reino. Nos vamos a comportar de una manera que no corresponde con el reino al cual nosotros verdaderamente pertenecemos. ¿Amén? Hermanos, al final en Apocalipsis vemos que el Señor viene y cuando viene Él se presenta como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. El Verbo de Dios ahora se presenta como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y viene a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Amén. Pero entre la venida del Señor, su primera venida, en la que nos ha acercado el reino de los cielos, en el que nos ha presentado cómo es el reino de Dios, el que nos ha mostrado sus principios, y ese final, allá cuando Él dice que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, hay un tiempo. Y durante todo ese tiempo, entonces, está ocurriendo el establecimiento del reino de Dios. Como el reino de Dios tiene que ir desplazando el reino de las tinieblas, entonces se requiere de un tiempo para que eso vaya sucediendo. ¿Amén? Para que el reino de los cielos vaya desplazando lo que el reino de las tinieblas había querido tomar. Hermanos, en ese trabajo es que el Señor nos tiene en este momento. Nosotros recibimos al Señor y tenemos que ser conscientes de que ahora que somos hijos de Dios, estamos participando en su reino.
Y participar de su reino implica participar en el establecimiento y en el desplazamiento del reino de las tinieblas. Y eso implica necesariamente que hayan batallas y que hayan luchas. Nosotros, hermanos, como jóvenes, debemos ser conscientes de que a eso es que hemos sido llamados. Si no somos conscientes de la realidad del reino de Dios y de que estamos aquí para esto, y que un día el Señor tiene que presentarse como Rey de Reyes, pero que ahora estamos en las batallas para establecer su reino en la tierra, no vamos a comprender verdaderamente nuestro llamado como hijos de Dios. El llamado nuestro como hijos de Dios no es para que a nosotros se nos solucionen todos nuestros problemas solamente en nuestra vida. ¿Amén? Claro que el Señor nos bendice, claro que el Señor nos ayuda, pero el llamado que nosotros tenemos, nuestra vocación, como lo llama el apóstol Pablo, como lo llama el apóstol Pedro también ahora, nuestra vocación a la cual nosotros hemos sido llamados, como orábamos esta mañana, es caminar como es digno de ese llamamiento que tenemos, y ese llamamiento es el establecimiento del reino de Dios. Entonces, jóvenes, nosotros estamos caminando en esta tierra con ese sentido, con ese propósito. ¿Amén? Ese es el sentido de nuestras vidas. Establecer los principios del reino de Dios y desplazar de esta manera el reino de las tinieblas. Amén. Para que un día todo sea puesto a los pies de Cristo. Aquí estamos trabajando para eso. Entonces, hermanos, cuando nosotros recibimos de la palabra de Dios principios, consejos, si queremos ordenanzas o mandamientos acerca de nuestra vida, todo eso compone lo que es el funcionamiento, el reglamento, las normas del reino de los cielos. Cuando nosotros se aconsejan a los jóvenes de que lean la palabra del Señor, cuando se aconseja a los jóvenes de que no se unan en yugo desigual, cuando se aconseja a los jóvenes que permanezcan en medio de los hermanos, cuando se aconseja a los jóvenes que honren a sus padres, que estén sujetos a sus padres, no son solo por mandamientos humanos, no son solamente reglamentos externos, como consejos para que a ustedes les vaya bien. Claro que también les van a ser bendecidos si sigue esto, pero el mayor llamado y la mayor intención de eso es que con eso se está estableciendo el reino de Dios, con eso se está desplazando el reino de las tinieblas. Amén. El Señor Jesús, cuando comenzó entonces su ministerio, cuando dijo que venía a acercar el reino de los cielos, comenzó a dar muchas enseñanzas, y ahí enseguida sigue de ese versículo que leímos. Después de ese pasaje él comienza a enseñar el sermón del monte y empieza a decir entonces: bienaventurados los mansos y humildes, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, todas las bienaventuranzas. Y después empieza a decir: vosotros, o sea, ¿quiénes son vosotros? Esos bienaventurados. Amén. Nosotros debemos ser conformados como esos bienaventurados. Amén. Esas bienaventuranzas que muestra allí el sermón del monte, esas 9 bienaventuranzas, nos muestra el trabajo que el Señor tiene que hacer primero en nuestras vidas. Amén. Si nosotros somos humildes, amén, si el Señor logra formar su humildad en nosotros, si nosotros somos los que tenemos hambre y sed de justicia, si nosotros somos esos perseguidos, amén, si nosotros somos esos pacificadores, si el Señor logra formar eso en nuestras vidas, entonces nosotros seremos la sal de la tierra y la luz del mundo. Amén. Y luego comienza el Señor a decirles: oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho. Cualquiera que mire a una mujer, cualquiera que tome a la mujer de su prójimo, será condenado. Mas yo os digo, cualquiera que la mire de esta manera, ya es digno de muerte. Amén. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y ahí empezamos a ver cómo el Señor comienza a establecer los principios de su reino. Amén. Él comienza a acercarnos el reino de los cielos. ¿Cuántas cosas escuchamos, hermanos, que nos han dicho? ¿Cuántas cosas escuchamos? ¿Con cuántas ideas hemos venido nosotros creciendo? ¿Con cuántos modelos de juventud hemos venido nosotros creciendo? ¿Cuántas ideas propias nos hemos formado nosotros mismos? Amén. De lo que debe ser nuestra vida, de lo que es bueno para nosotros, de lo que queremos lograr más adelante. Y ahí el Señor tiene que empezar a decirnos: mas yo os digo, amén, esto, lo que es el reino de Dios, sus principios, sus ordenanzas, sus mandamientos. Amén. Entonces, hermanos, nosotros estamos llamados a eso, a establecer ese reino para que un día Él pueda venir con sus ejércitos y decir que Él verdaderamente es el Rey de Reyes
y el Señor de señores, y que haya una multitud detrás de Él que le sigan. Amén. Aquellos que hayan querido estar, perseverar, mantenerse en su reino. Amén. Entonces ahora, hermano, quiero que vayamos a un pasaje que está en el libro de Juan, que es bien conocido también por los hermanos, al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando el Señor se encuentra allí con Nicodemo. Juan capítulo 3 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego dice en el verso 5: respondió Jesús nuevamente: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces aquí el Señor Jesucristo le muestra a Nicodemo algo, y es la manera en que nosotros hemos entrado a este reino, a participar de este reino. ¿Amén? Porque hemos venido diciendo entonces que Dios quiere establecer su reino. ¿Amén? Y que nosotros hemos sido llamados a participar de ese reino y a cooperar en el establecimiento de ese reino. ¿Amén? Ahora, ¿cómo vamos a cooperar en el establecimiento de ese reino? ¿Cómo hemos sido trasladados? ¿Cómo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? Entonces, aquí este sabio, este entendido, comenzó a decirle al Señor Jesús que Él sabía muchas cosas, ¿no? Sabemos que vienes de Dios. Qué gran conocimiento intelectual tenía, ¿no? Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no vinieras de Dios. Entonces Él comenzó al Señor a presentarle como su sabiduría y como adular al Señor. Pero el Señor tiene que interrumpirlo y decirle: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios, ¿no? Y este nuevo nacimiento, como hablaba hoy nuestro hermano, que se da en el momento de nuestra salvación, viene por el Espíritu. Esto implica una cosa, y es que todo lo que nosotros tenemos hoy, lo que tenemos en nuestra vida natural, lo que hemos recibido de nuestra vida natural, toda nuestra capacidad intelectual, toda nuestra capacidad natural, toda nuestra fuerza, toda nuestra inteligencia, todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, no sirven para el reino de Dios, sino que es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le quiere decir aquí el Señor? ¿Qué nos quiere decir a nosotros? Hermanos, que todo lo que nosotros tenemos de manera natural en nosotros no sirve para el reino. No sirve ni siquiera para entrar. ¿Amén? Mucho menos para seguir de ahí en adelante. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, por eso el Señor tuvo que hacer esa obra de salvación en nuestras vidas. ¿Amén? Él tuvo que enviar a su Hijo, perdonar nuestros pecados, limpiarnos, y una vez limpios, entonces enviar su Espíritu sobre todos aquellos que quieran ser limpios por la sangre de Cristo. Amén. Y en esa salvación del Espíritu, como mencionaba hoy nuestro hermano, entonces recibir el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, y entonces nacer de nuevo. Amén. Es nacer de nuevo en el Espíritu. Ese es nuestro nuevo nacimiento, y todos los que hemos recibido por la fe la obra de salvación del Hijo de Dios, hemos nacido de nuevo en el Espíritu. El Espíritu de Dios está morando en nuestro espíritu. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Hemos nacido de nuevo. ¿Y qué ocurre con este nuevo nacimiento? Hemos entrado en el reino de Dios. Amén. Y de aquí en adelante entonces comienza el Señor a trabajar. ¿En qué? En que su reino sea establecido. Amén. Pero lo primero que el Señor tiene que establecer, entonces, una vez que hemos recibido su Espíritu, Él comienza a luchar por establecer su reino, a trabajar porque su reino sea establecido. Y el primer lugar donde el Señor tiene que establecer su reino es en nuestras propias vidas. Amén. A veces cuando nosotros hablamos de batallas del reino de Dios, pensamos que son batallas externas, ¿no? Siempre pensamos, sí, tenemos que establecer el reino de Dios, tenemos que ir y predicar a los otros y que muchos reciban el nombre de Dios y combatir contra las falsas herejías, y todo eso es ir avanzando en el establecimiento del reino de Dios. Y por supuesto que sí, pero a veces obviamos el primer lugar donde el reino de Dios tiene que ser establecido. Y ese primer lugar donde el reino de Dios tiene que ser establecido es en nuestro propio ser. Amén. En el Espíritu, en nuestra alma,
tiene que reinar y gobernar el Señor. Es la primera batalla que nosotros debemos ser conscientes desde nuestra juventud para cooperar en ese reino al cual hemos sido llamados. Amén. Hermanos, nosotros, dice la palabra del Señor, que Él está sentado a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos sean sometidos debajo de sus pies. Amén. Y los primeros enemigos que deben ser sometidos a los pies de Dios, a los pies del Hijo, estamos aquí presentes, hermanos. Aquí los tenemos. Amén. Está dentro de nosotros mismos. Esto es lo primero que el Señor tiene que someter en su reino. Nuestra alma. Nuestra alma. A partir de eso, de lo que el Señor pueda someter dentro de nosotros, en nuestras vidas, es que el Señor puede también empezar a establecer su reino hacia afuera. No nos engañemos, hermanos. El Señor tiene que tratar primero con nosotros. Amén. Él, su reino estableciéndose en nuestras vidas. Amén. Y ahí tenemos que ser conscientes del trabajo del Señor en nosotros. Amén. Para eso estamos aquí, hermanos. Esa es la razón principal de que el Señor reine. Amén. Y comienza reinando en nuestro propio ser. Amén. Si nosotros no somos conscientes de esto, hermano, nos vamos a desanimar muy pronto de los caminos del Señor. Vamos a comenzar a perder muchas batallas de aquí en adelante. Y el perder esas batallas nos van a desanimar mucho. Y fíjense cómo en el libro de Primera de Juan, que leía ayer nuestro hermano Yair, dice que una de las características que definen lo que es la juventud en los caminos del Señor es que han vencido al maligno. Que han vencido. Amén. Esto nos muestra de batallas. No pueden haber vencedores si no hay batallas. Amén. ¿Cuándo se dice que alguien ha vencido? Cuando ha peleado primero una batalla. Amén. O sea que el reino de Dios se establece en batallas. Pablo nos dice al final de su vida: he peleado la buena carrera, he peleado la buena batalla. Amén. El apóstol Pablo tuvo que batallar, tuvo que pelear. Amén. Entonces, jóvenes, nuestro llamado es a establecer el reino, y ese reino implica batallas. Tenemos que ser conscientes que nuestra vocación es para batallar. Amén. En contra del reino de las tinieblas. Hace un par de años estaba en medio de una reunión de hermanos, de los hermanos más jóvenes, y era una reunión mutual. Entonces todos los hermanos compartían de su experiencia, de lo que estaba ocurriendo en sus vidas en ese momento. Y una constante de lo que manifestaban los hermanos era que los hermanos podían estar muy tranquilos cuando estaban en medio de los hermanos. ¿Amén? Cuando estaban en los campamentos, ¿verdad? En espacios como esto, todos sentían, digamos, fortaleza de parte del Señor. Sentían que era fácil caminar, estar en medio de los hermanos. Sentían que era fácil estar en los caminos del Señor. Pero sentían temor de que al volver a sus vidas comunes, a la rutina de sus trabajos, de sus estudios, de las universidades, tenían que encontrarse con muchas cosas. ¿Amén? Tenían que encontrarse con amigos que les invitaban a seguir la corriente del mundo. ¿Amén? Tenía que encontrarse con conversaciones que no eran santas. Tenía que encontrarse con toda esta corriente del mundo que los atraía. El internet, la televisión, todo este tipo de cosas. Y veía yo que en medio de todos los hermanos asumían que era imposible batallar contra esas cosas. O sea, que era muy difícil en la juventud seguir los caminos del Señor y seguir los principios que el Señor nos da en su reino, porque hay muchas cosas alrededor que batallan contra nosotros. Pero, hermanos, esto no es nada contrario a lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña que tenemos que sufrir batallas. Amén. Por causa del reino de Dios. Porque debemos ser conscientes que estamos en contra. Estamos estableciendo un reino. Y todo reino se establece con batallas, con luchas. Amén. Así es de que, hermanos, es normal que hayan batallas en nuestras vidas. Es normal que ahora en nuestra juventud tengamos que enfrentar batallas de este tipo. Y nosotros debemos ser conscientes que debemos ser valientes para afrontar esas batallas. No debemos creer la mentira de Satanás que nos diga que es imposible luchar esa batalla y que siempre vamos a salir derrotados. No es así, hermanos. Tenemos que ser conscientes de nuestro llamado. Amén. El Señor nos dice en su palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. El Señor quiere que nosotros libremos esas batallas por Él. Amén. Es nuestro llamado en nuestra juventud.
os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Amén. Es nuestro llamado, es nuestra vocación. Amén. No hay nada más triste para el Señor que haya una persona que le haya conocido y que no esté dispuesto a pelear batallas por él. Amén. No hay nada más decepcionante. Es como cuando un rey invierte en sus soldados, les da su armadura, amén, los alimenta, les entrena para que puedan defender su reino, y cuando viene la batalla, entonces pide quienes están dispuestos a batallar por mi reino, con todo lo que yo les he dado, con toda mi provisión, con todo el entrenamiento. Y muchos digamos, no, Señor, el enemigo es muy fuerte, nosotros volvemos para atrás. Debe ser algo difícil. Entonces, hermanos, estamos trabajando en esto. ¿Amén? Seamos conscientes de que no estamos haciendo las cosas solamente por una religión. No es porque nosotros pertenezcamos a la religión cristiana que nosotros entonces vamos a guardar nuestro caminar. No, es porque pertenecemos a un reino diferente, en el que operan principios y mandamientos diferentes. Y nosotros somos conscientes de que hay un mundo afuera que quiere oponerse a esos principios. Pero nosotros estamos aquí para establecer en nuestras vidas los principios del reino de Dios. ¿Amén? ¿Cuáles son los principios del reino de las tinieblas? Bueno, deshonrar la autoridad. Amén. No aceptar ninguna autoridad en nuestra vida ahora. Eso es lo que hoy nos enseña, ¿no? El libertinaje, el hacer todo lo que nos causa placer. Esos son los principios que el mundo quiere instaurar en nosotros. Esos son los principios del reino de las tinieblas. Nuestros derechos, hacer válidos nuestros derechos, que nuestra forma de pensar se imponga sobre todas las demás. Pero nosotros estamos en un reino diferente, en el reino de Dios. Y ahí el Señor nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahí el Señor nos dice, sujétate a los ancianos. Ahí el Señor nos dice, guárdate en santidad. Ahí el Señor nos dice, no te unas en yugo desigual. ¿Amén? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por ser religiosos? No. Porque entendemos que pertenecemos a otro reino. ¿Amén? Y porque estamos estableciendo. Hermanos, cuando nosotros permitimos que el Señor opere en nuestras vidas, los frutos del reino de Dios se comienzan a dar. Y cuando los frutos del reino de Dios se dan, el reino de las tinieblas va siendo desplazado. ¿Amén? De manera que nosotros estamos llamados a vivir conforme a esos principios. ¿Amén? Entonces veamos otro pasaje más en el libro de Gálatas, donde nos muestra esa batalla que nosotros tenemos que librar primeramente en nosotros mismos. En el libro de Gálatas capítulo 5, dice así. (5:16) Digo pues, este es Pablo hablando, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces ya vimos que es por el Espíritu, cuando recibimos el Espíritu, que nacemos al reino de Dios. ¿Amén? Ahora Pablo nos dice algo. Ya hemos nacido en el reino, ahora andad en el Espíritu. O sea, debemos mantenernos allí bajo la dirección, bajo el gobierno del Espíritu. Amén. Un reino es donde se establece un gobierno, una autoridad. Amén. De manera que cuando nosotros decimos que el reino de Dios venga a nosotros, a nuestras vidas, es porque estamos delegando el gobierno de nuestro ser, de todo lo que nosotros somos, al Señor. Amén. Y Él lo hace por medio de su Espíritu. Amén. Entonces ahora Él nos dice, no solamente hemos nacido de nuevo por el Espíritu, sino que ahora nos dice, andad en el Espíritu. Amén. O sea, permitan que el Espíritu haga la obra que Él tiene que hacer. Ríndanse al Espíritu, a la dirección del Espíritu. El Señor Jesucristo dijo que Él enviaría su Santo Espíritu. Y que su Santo Espíritu, ¿qué haría? Nos guiaría a toda verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo ahora, guiarnos. Amén. ¿Hemos creído en la obra del Hijo de Dios? Sí, amén. ¿Qué hemos creído? Que el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz y que esa sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Amén. Y que por la obra redentora del Hijo de Dios ahora tenemos entrada nuevamente al Padre. Amén. Que hemos sido justificados, que hemos sido redimidos por Dios, que tenemos el perdón de pecados, que tenemos una nueva vida en Él. Amén. Esa es la obra del Hijo de Dios.
Ahora queremos creer también en la obra del Espíritu. También tenemos que creer ahora en la obra del Espíritu. Y la obra del Espíritu es guiarnos a toda la verdad. Amén. O sea que nosotros debemos entregar la guía de nuestra vida al Espíritu. Tenemos que confiar en la obra del Espíritu, que es guiarnos hacia el Señor. Amén. Que es dirigirnos, que es enseñarnos, que es fortalecernos. Amén. Entonces no solamente nacimos en el Espíritu, sino que debemos andar bajo el gobierno, bajo la guianza, bajo la dirección del Espíritu en nuestra vida. El Espíritu ahora está en cada uno de nosotros y Él quiere hablarnos, Él quiere cuidarnos, Él quiere enseñarnos. Amén. Él espera que nosotros le prestemos atención. Amén. Él espera que le busquemos, que busquemos su consejo en nuestra vida. Amén. Para tomar todo tipo de decisiones, para filtrar todo tipo de pensamientos. Él espera que nosotros acudamos a Él. Y que por el Espíritu el Señor nos guíe, nos enseñe. Esto es andad en el Espíritu. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Ahí está el imperio, el reino de Satanás queriendo entrar también en nosotros. Amén. El reino de Dios en el Espíritu y por fuera el reino de Satanás queriéndonos tentar con los deseos de nuestra carne también. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahí está la batalla. Los deseos de nuestra carne contra el Espíritu. Amén. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Entonces ahí está esa batalla en nosotros. Amén. Por un lado, hemos nacido al reino de Dios por el Espíritu. Pero por otro lado, el reino de Satanás quiere venir a nosotros presentándonos cosas, tentándonos, amén, para que los deseos de nuestra carne sean avivados y sean despertados. Amén. Entonces, esta es la primera lucha que nosotros tenemos que vencer. Amén. Que en nosotros no imperen los deseos de nuestra carne. Tenemos que establecer el reino de Dios en nuestra vida, en nuestro ser. El hermano Juan nos hablaba de la salvación del alma. Amén. En nuestra alma están nuestras emociones, ¿no? Nuestros sentimientos. Están nuestros pensamientos, está nuestra voluntad. Entonces lo primero que nosotros debemos someter a los pies de Cristo, lo primero que nosotros debemos someter al reino de Dios es nuestra alma. Someter nuestras emociones, nuestros sentimientos, someterlos a los pies de Cristo. Nuestros pensamientos, someterlos a los pies de Cristo. Nuestra voluntad, someterla a los pies de Cristo. Amén. Hermanos, solo si nosotros permitimos que el Señor haga ese trabajo en nuestras vidas, es que el Señor va a poder avanzar en su reino. No es común el pensamiento, hermanos, de que queremos esperar a que todo a nuestro alrededor cambie para que entonces nosotros sí podamos ser esos siervos fieles para el Señor. Es muy común pensar de esa manera, ¿no? Nosotros decimos, si todos en mi universidad fueran hermanos, sería muy lindo, porque ahí sí podríamos servir al Señor de la mejor manera, seríamos santos, ahí sí podríamos conducirnos como el Señor quiere. Si todos en el trabajo fueran cristianos, ahí Señor, yo creo que ahí yo me podría comprometer. Pero hermanos, hay una realidad, y es que si el Señor no ha obrado primero en nuestras vidas, el Señor puede convertir a todos tus compañeros de universidad. Los puede convertir. Y aún así tú seguirías teniendo los mismos problemas que tienes ahora para seguir al Señor. Los seguirías teniendo. Porque el problema no comienza afuera, el problema comienza adentro de nosotros, en nuestra alma. Amén. Nuestros sentimientos seguirían siendo los mismos, aunque todos afuera fueran creyentes. Nuestros pensamientos podrían seguir siendo igual de malvados y de perversos. ¿Amén? Aún los deseos de nuestro corazón podrían estar siguiendo siendo así. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que pedir al Señor es que trate en nosotros. No busquemos excusas externas. Busquemos al Señor y pidámosle al Señor que pueda tocar nuestras vidas. Amén. No nos escudemos en lo de afuera, porque la primera batalla que tenemos que pelear es la de acá adentro, la de nuestro alma. Rindamos nuestro ser al Señor, busquémosle a Él, sigamos su dirección, busquemos su consejo. Amén. Y sometamos nuestros sentimientos a su voluntad. Amén. Sometamos nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Amén. Hermanos, cuando esto comience
a dar, conforme el Señor va avanzando en nuestra alma, en nuestro ser, el Señor va estableciendo su reino un poco más allá. Amén. ¿Por qué? Porque un día el Señor nos va a dar una familia también. ¿Y cuál va a ser el testimonio de nuestra familia? ¿Va a regir los principios de las tinieblas o va a ser una familia conforme a los principios del reino de Dios? ¿De qué va a depender eso? De quien reine en nuestra vida primeramente. Hermanos, un día nosotros, algunos o todos ustedes van a tener que ser padres y sus hijos van a vivir en un ambiente conforme al reino de Dios, solo si hemos aprovechado este tiempo para primero someter nuestra alma. Qué difícil es llevar un hogar conforme nos lo muestra la palabra si antes nosotros mismos no nos hemos sometido. Amén. Si antes nosotros como hermanas o como hermanos no hemos sometido nuestro propio ser al Señor. Eso nos lo muestra la palabra. En Efesios dice así: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Amén. La embriaguez nos habla de esa locura que uno comete cuando uno no es dueño de sí mismo. ¿Amén? Cuando uno se embriaga, cuando las personas se embriagan, pierden, algunos ni se acuerdan qué fue lo que hicieron, ¿no? Nos habla de una locura como temporal. Eso ocurre cuando nosotros no seguimos al Espíritu, somos como locos, amén, haciendo cualquier cosa de cualquier manera. Pero nos aconseja más bien que seamos llenos del Espíritu, ¿no? Y después de que dice, antes bien sed llenos del Espíritu, parece que ahí se cortara la idea, pero no, es la misma idea, ¿no? Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, la llenura del Espíritu, el gobierno del Espíritu nos lleva entonces a sujetarnos. Amén. Y luego dice, las casadas compórtense de esta manera. ¿Pero por qué dice eso? Los varones, los maridos, compórtense de esta manera. ¿Por qué pasa de la llenura del Espíritu a tocar los aspectos del hogar? Porque así es. Ahí se está estableciendo el reino de Dios. Amén. Si nosotros somos llenos del Espíritu, cada uno de nosotros permitimos al Señor trabajar su Espíritu, que su Espíritu trabaje en nuestras vidas, nuestros hogares, necesariamente van a comenzar a marchar conforme los principios del reino de Dios. Amén. Nuestros trabajos van a comenzar a marchar conforme los principios del reino de Dios. No se necesita que todos sean cristianos, se necesita que haya un hijo de Dios que esté allí y que esté viviendo conforme los principios del reino de Dios para que el reino de Dios esté siendo establecido en ese lugar. Amén. Todos en el trabajo se quejan de sus jefes, maldicen, están todo el tiempo renegando de lo que les toca hacer, pero hay un hijo de Dios allí que entiende que él tiene que seguir principios diferentes. Amén. Entonces él no reniega del trabajo, más bien bendice a sus jefes. Amén. Hace las cosas como para el Señor. Amén. Y ahí entonces se roba ese terreno que ha querido tomar Satanás para el reino de Dios. Amén. Hay un hijo de Dios allí. Su hogar tiene que ser diferente. La manera en que trabaja tiene que ser diferente. La manera en que él comparte con las personas de su trabajo, de su estudio, de su universidad, tiene que ser diferente. Tiene que percibirse. Amén. Pero primero adentro. Amén. Y luego entonces nos dice, ¿no? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario. ¿Qué es necesario? ¿No? Que el obispo sea marido de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos. Entonces el gobierno de Dios trasciende. Amén. Pasa. Amén. Primero en nuestro ser. Seguramente si está en nuestro ser, eso se va a hacer notar en nuestra familia, en nuestro entorno. Y si eso está tan bien establecido, seguramente el Señor nos podrá usar incluso en medio de su casa. Amén. Para tener posición de autoridad o de gobierno. ¿Amén? Pero todo comienza por ahí. A veces queremos llegar a ser primero alguien entre los hermanos para luego sí mejorar nuestro testimonio. No es así. ¿Amén? Primero nosotros, luego el testimonio en nuestra casa. Amén. Eso tiene que notarse, tiene que verse. Y si está eso bien, el Señor quizás tenga misericordia de nosotros y pueda usarnos aún en el aspecto de su reino en medio de su casa. ¿Amén? Entonces es de esa manera en que el Señor avanza. Amén. Entonces, hermanos, el llamado del Señor es para que seamos conscientes de esta vocación que nosotros tenemos. No nos dejemos intimidar. Seamos conscientes de que estamos aquí para batallar. Nunca vamos a encontrar
un espacio adecuado para el reino de Dios en medio del mundo. Nunca. Siempre vamos a tener que nadar contra la corriente, y para eso hemos sido llamados. Así es de que, como el Señor le dijo a Josué, esfuércense y sean valientes. Echen mano de la provisión de Dios por el Espíritu. Amén. Echen mano de la provisión de Dios por el Espíritu y avancen en este propósito. Amén. No desmayen, hermanos. No desmayen. Es el tiempo de batallar. Amén. Somos jóvenes. Nos toca luchar contra muchas cosas. Sí, es cierto. Es cierto, hermanos. Pero es nuestra vocación. Una vocación es esa, ¿no? Cuando alguien tiene la vocación para ser médico, no le importa mucho untarse las manos de sangre, ¿no? No le importa mucho, es su vocación, es algo que está intrínseco a ellos. No se le hace tan raro que lo llamen a medianoche a atender una emergencia, ¿no? Es la vocación que él tiene, lo hace con gusto, con agrado. ¿Amén? Pero si hay alguien que quiere ser médico, pero ve la sangre y se desmaya, que sé que pasa con muchos, ¿no? Muchos quieren empezar ese camino de estudiar medicina, y la primera prueba, cuando ven un órgano por fuera del cuerpo, ¡pum!, se desmayan, ¿no? Y muchos ahí deciden volver atrás. Pues nuestra vocación, hermanos, es luchar. Luchar contra Satanás, luchar contra nuestra carne, luchar contra el mundo. Es nuestra vocación, o sea que no nos puede asustar. Amén. Si somos fortalecidos en el Espíritu, Él nos va a ayudar para vencer todas esas luchas, todas esas batallas. Amén. Tenemos que ser conscientes de eso. Amén. Hermanos, yo quisiera, solamente para terminar, sentía en mi corazón, con base en esto que hemos leído, recordar solamente un aspecto en cuanto a esto. Porque hemos dicho que se batalla sometiendo lo que nosotros somos al Espíritu de Dios. Pero hay una dificultad, y es cómo poder discernir si algo que hay en nuestra vida es del Espíritu o es de nuestra carne. Lo primero que tenemos que someter es nuestra alma, pero ¿cómo discernir si algo está conforme a la voluntad de Dios o no? ¿Cómo discernir si este sentimiento proviene de mí o es puesto por el Espíritu? ¿Cómo discernir si esto que yo estoy planeando, si esto que yo estoy pensando viene de mí o viene por el Espíritu? Amén. Si es del Espíritu, si es nacido del Espíritu o es nacido de nuestra carne. Amén. Y es una lucha constante, ¿no? Nosotros a veces queremos hacer las cosas porque creemos que es lo que el Señor nos ha ordenado hacer, porque creemos que es lo que el Señor nos ha aconsejado hacer, pero no sabemos discernir tan claramente si eso verdaderamente ha sido puesto por el Espíritu o si es de nuestros propios deseos o nuestras propias intenciones. Entonces nos confiamos a veces en nuestros sentimientos. Yo siento alegría en esto que estoy haciendo, entonces seguramente esto debe ser del Señor. Pero los sentimientos no son para fiar. Por el contrario, el Señor nos dice que tengamos cuidado de nuestro corazón, porque no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Entonces a veces en nuestra juventud creemos que si nosotros sentimos alegría en hacer algo, en alguna decisión que estamos tomando, es porque el Señor está agradado con eso, y no es así. Amén. Tenemos que cuidarnos de nosotros, ¿no? A veces pensamos que es por el visto bueno de otras personas que podemos confiar de que lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿no? Pero tampoco es necesariamente por la aprobación de otras personas que lo que nosotros estamos haciendo sea correcto para el Señor, ¿no? Ya nos acordaba nuestro hermano Jair ese ejemplo de allí de Jeroboam, cuando consultó a otros, ¿no?, a otros jóvenes, y estos jóvenes les aconsejaron, pero le aconsejaron en contra de la voluntad de Dios. O sea que ni nuestros propios sentimientos, el que nosotros nos sintamos tranquilos con lo que estamos haciendo, ni el que otras personas nos digan que está bien lo que estamos haciendo, nos aconsejen, es una garantía de que lo que estamos haciendo está conforme a la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Qué debemos entonces, dónde debemos buscar entonces? Pues el Señor nos dice que nos ha dado su palabra. ¿Amén? Y que la palabra es esa espada de dos filos que puede entrar y penetrar y separar lo que es del espíritu y lo que es del alma. ¿Amén? Para eso está su palabra. ¿Amén? Entonces, cuando buscamos en su palabra, nosotros podemos determinar cuando hay algo en nuestra vida que no está siendo sujetado a la dirección del Espíritu. ¿Amén? Muchas decisiones vienen de aquí en adelante para los jóvenes. Vienen muchas decisiones. ¿Amén? Desde qué estudiar hasta con quién nos vamos a casar, si debemos entrar en una relación o no, si debemos permanecer con una amistad o no debemos hacerlo. Y en todo eso debemos discernir la voluntad del Espíritu. Amén.
Y podremos engañarnos, decir, "Sí, esto es del Señor porque yo me siento tranquilo". Puede ser que no. Esto es del Señor porque me están diciendo que sí, me están aconsejando que sí. Puede ser que no. Amén. Pero sí la palabra nos muestra cosas claras o aspectos claros de cómo nosotros podemos determinar si algo proviene del Señor. Amén. Nos habla, por ejemplo, de los frutos del Espíritu. Amén. ¿Qué hay? ¿Qué se produce cuando es el Espíritu el que está orando? Amén. Produce muchas cosas. Produce paz, tranquilidad, gozo. Amén. Viene a nosotros. Claro, son sentimientos, solo que es un poco diferente. Amén. Pero también nos habla de la siguiente manera. Por ejemplo, nos dice del Espíritu Santo que Él vendría a nosotros. Ya dijimos algo que haría Él, que es guiarnos, pero Él también dice que Él glorificaría al Hijo de Dios. O sea que cuando algo es del Señor, nacido del Espíritu, ¿qué busca? Glorificar al Hijo de Dios. Amén. Entonces, si hay algo que está en nosotros que sabemos que no glorifica al Hijo de Dios, tenemos que tener cuidado. Amén. De esa decisión. Tenemos que tener cuidado de esa amistad. Tenemos que tener cuidado de aquello que no glorifique al Hijo de Dios. Amén. De ese sentimiento. ¿Por qué? Porque si es nacido del Espíritu, Él vino a glorificar al Hijo de Dios. Amén. Incluso en medio de los hermanos. Si prestamos algún servicio en medio de los hermanos, ¿cómo podemos determinar si ese servicio que yo presto es del Espíritu? Si es un ministerio, si es un don dado por el Espíritu. ¿Para qué se está usando? Amén. ¿Queremos gloriarnos a nosotros mismos o queremos gloriar al Señor? Amén. De esa manera, ahí vamos discerniendo. Amén. Pero hay un aspecto muy importante y es el aspecto del tiempo. Amén. De la espera en el Señor. Amén. Todo lo que es nacido del Espíritu es suficiente para esperar el tiempo que sea necesario hasta que el Señor obre su voluntad. Amén. No nos adelantemos, esperémonos. Amén. Esperemos la dirección del Espíritu. Aun cuando hayamos obtenido la respuesta del Señor, esperemos a que el Señor sea quien traiga esa respuesta a nuestra vida, quien ejecute lo que Él prometió en su vida. En la Biblia tenemos varios pasajes de personajes que entraron en dificultades por no esperar en el tiempo del Señor. Amén. Por adelantarse. El mismo Abraham, el padre de la fe. Amén. No esperó. ¿Había recibido una respuesta del Señor? Sí. Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes. Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes, pero no le había dado un hijo todavía. Y ya casi que iba a partir de esta tierra y no tenía ni siquiera un hijo. Entonces ahí viene la carne, amén, y le presenta una solución, ¿no? Las soluciones que presenta nuestra carne, amén. Entonces, en nuestra juventud tenemos mucho a adelantarnos, amén. No esperamos, pero en la juventud es necesario que esperemos, amén. Es necesario que esperemos el consejo, la dirección del Espíritu que Él la traiga, amén. Aun cuando el Señor nos dé una respuesta sobre algún aspecto de nuestra vida, esperemos que Él mismo sea el que la lleve a cabo, el que la traiga, amén. Abraham se adelantó y quiso traer descendencia por su propia fuerza. No era que el Señor no le hubiera dicho que no iba a tener descendencia, el Señor le había prometido descendencia, pero él se adelantó porque no esperó, amén, a que fuera el Señor el que lo produjera también a su tiempo, amén. Entonces, hermanos, busquemos la dirección del Señor y esperemos el tiempo necesario para que el Señor cumpla esa dirección que nos haya dado, esa respuesta, amén. A veces algunos hermanos dicen, hermano, yo voy a dejar mi carrera. ¿Y por qué, hermano? Porque el Señor me mostró que debo servirle. Hermano, ¿y estás seguro que aunque esa haya sido la dirección del Señor, estás seguro que es el tiempo en este momento para hacerlo? ¿Estás seguro de eso? El Señor también te ha mostrado el tiempo y el Señor ha ido llevando el tiempo para que sea este el momento. Hermanos, voy a casarme, voy a tener una relación con esta persona. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor me respondió y me dijo que me iba a dar un esposo, me iba a dar una esposa. Amén, puede ser cierto, amén. Pero estamos también esperando el tiempo necesario para que sea el Señor el que lo traiga a nuestras vidas. O nos estamos adelantando a lo que el Señor le quiere hacer. Amén. Hermano, yo voy a salir quiero hacer este servicio en medio de los hermanos. Amén, hermano, ¿por qué? Porque el Señor me mostró que me tiene para esto. Amén, hermano. Pero espera también el tiempo necesario. Amén. A que sea el mismo Señor el que te abra las puertas, a que sea el mismo Señor el que te conduzca, el que te lleve. Hay un ejemplo, está el rey Saúl, ustedes recuerdan ese ejemplo, ¿no? El rey Saúl fue ungido como rey en Israel, amén, por Samuel, y
Cuando lo ungió le dijo, tienes que hacer esto, esto y esto. Y una de las cosas que le pidió Samuel, o Dios por medio de Samuel, al rey Saúl para confirmar su reino, era que tenía que esperar en un lugar 7 días. Tenía que ir a un lugar y estarse allí durante 7 días. Y al final de esos 7 días iba a llegar Samuel y iban a ofrecer un sacrificio para Dios. Pero Saúl cumplió todas las señales, llegó al lugar donde tenía que esperar a Samuel, pero hubo una dificultad, hubo una situación ahí, una guerra, y entonces el pueblo comenzó a irse del lado de Saúl, y Saúl vio que Samuel no llegaba a los 7 días, y entonces se adelantó y ofreció el sacrificio. ¿Amén? Se adelantó. ¿Hizo lo que tenía que hacer? Sí, pero no en el tiempo del Señor. Y es importante el tiempo del Señor, porque si no hacemos lo que el Señor nos dice, y no lo hacemos en su tiempo, entramos en dificultades, hermanos. Amén. El Señor tiene cosas preparadas para nosotros muy preciosas, pero si nosotros nos adelantamos a tomarlas por nosotros mismos, no va a ser bueno para nosotros. Amén. Esperemos el tiempo del Señor. Amén. Esperemos el tiempo del Señor. David es un ejemplo de una persona que espera y confía en el Señor. Él fue ungido como rey de Israel, pero esperó. No hizo nada para llegar a Jerusalén a reinar. No hizo absolutamente nada. Esperó en el Señor. Era perseguido por el rey Saúl, aún sabiendo que él ya era el verdadero rey puesto por Dios. Esperó y el Señor recompensó esa espera. Amén. Le dio el reinado, se lo confirmó. Hermanos, el Señor nunca va a dejar de darnos nada de lo que Él tiene para darnos si esperamos en Él. Confiemos en el Señor. Amén. Y termino con esto. Si leemos el Salmo 37, unos versículos allí. 37, Salmo 37. Leamos desde el verso 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Amén? Esperemos en Él, hermanos. Encomendemos en el Señor nuestros caminos y Él hará. Amén. Y seguramente que lo que Él hace es mucho mejor que todo lo que nosotros podemos hacer. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por la obra que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por habernos llamado para ti, Señor. Gracias por habernos traído a tu reino, Señor. Gracias, Señor, por la obra que ahora estás adelantando en nuestras vidas, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas útiles, Señor, que tú encuentres en nosotros instrumentos útiles para ti y para tu reino, Señor. Señor, queremos hoy nuevamente pedirte que tú nos ayudes para rendir nuestro ser a ti, Señor, a tu voluntad, Señor. Señor, queremos ser como tú esperas de nosotros, Señor, esforzados y valientes, Señor, para establecer tu reino en nuestras vidas, Señor, para que tu vida sea formada en nosotros, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Señor, en todo lo que nosotros hacemos y somos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a esperar y a confiar en ti, Señor. Danos tú la dirección, el tiempo, Señor. Danos tú, Señor, todo lo que nosotros necesitamos, Señor. No queremos andar por nosotros mismos, Señor. Hoy nuevamente, Señor, queremos pedirte que tú nos concedas consagrar nuestra vida para ti, Señor. Que tú nos concedas, Señor, pelear la buena batalla de la fe, Señor. Que tú nos concedas dar el testimonio de lo que tú eres, Señor, en cada lugar donde nosotros nos encontremos, Señor. Socórrenos, ayúdanos, Señor. Provee todo lo necesario en nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Digno es el Cordero